La cápsula para la memoria. Quiero que por favor observemos este trino de la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático en su cuenta de X, que dice lo siguiente: avanza el cambio destructivo en Colombia. Como vamos, terminará siendo Colombia, abro comillas, cambio mundial, cierro comillas, de la miseria. Y en la parte inferior del texto ubica la noticia de la empresa General Motors. Los medios de comunicación tenemos que invertir nuestro tiempo, bastante tiempo, en estar desmintiendo incluso a senadores, y en este caso como la señora mentirosa y falsa María Fernanda Cabal, con esta serie de noticias. Gracias a estos posts, a estos comunicados que dejan bastantes senadores y bastantes políticos precisamente que quieren hacerle daño al gobierno del presidente Gustavo Petro, es que vemos en las manifestaciones gente de estrato 1, 2 y 3 apoyando precisamente a sus verdugos. Pues, ¿qué es lo que pasa con la empresa General Motors? Resulta que después de 68 años de estar aquí en Colombia, tomaron la decisión de cerrar su fábrica o su empresa de ensamblaje. Estamos, pero no solamente aquí en Colombia, también la cerraron en Ecuador. ¿Pero por qué la cierran? Porque los autos que vienen de China poseen mejor tecnología, están un poco más avanzados y la competencia es tal que hizo precisamente que esta empresa cerrara su ensambladora. Lo que sí es noticia es que 80 familias se verán y se ven perjudicadas por dicha decisión. Pero pues aquí apareció también la ministra de Trabajo, que esto sí es noticia, la señora Gloria Inés Ramírez, diciendo que se generó y se está generando una mesa de diálogo para garantizar dentro del marco de la ley que la empresa cumpla con el debido proceso y la defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Es decir, al contrario de lo que dice María Fernanda Cabal, esta señora falsa, mentirosa, pues lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro a través de su Ministerio de Trabajo es precisamente garantizar la protección de estos trabajadores que desafortunadamente tienen que salir de la empresa General Motors. Pero pues Caracol le hizo una entrevista precisamente a directivos de la empresa General Motors y ellos mismos desmienten a María Fernanda Cabal. Le hacen una pregunta: ¿el gobierno del presidente Petro tiene que ver con la decisión? Y responde General Motors: aseguró que su determinación no tiene nada que ver con el entorno político de Colombia ni con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Por tal razón, explica la compañía, se tomó la decisión en Colombia y Ecuador enfocada en el tema de competencia del mercado. Así señala María Fernanda Cabal que deje de estar invirtiendo tiempo en mentirle a los colombianos y dedíquese a ganarse el sueldo bien ganado, representando a la clase obrera de este país y más bien viendo cómo desde el Senado se puede ayudar a estas 800 familias que desafortunadamente quedan desprotegidas en Colombia. Lo que sí es noticia es que el presidente Gustavo Petro no para, no se rinde y ha presentado una nueva propuesta en cuanto a la reforma a la salud. Se conoció en el nuevo borrador de esta reforma a la salud, en el cual se destaca que las EPS, es decir, las entidades promotoras de salud, que no estén interesadas en transformarse en gestoras de salud y vida, deberán retirarse. El documento evidencia que las entidades deberán presentar un plan de saneamiento de pasivos aprobado por la Superintendencia Nacional de Salud y cumplir con la serie de indicadores de calidad y eficacia en la atención. Esto significa que si las señoras EPS quieren continuar y hacer parte de la salud en Colombia, tienen que pagar lo que están debiendo y enfocarse en una atención mucho más elevada a los colombianos. Los voy a invitar a que observemos por favor este video.
Los medios de comunicación en Colombia están ocultando lo que pasó en la marcha uribista llevada a cabo en Medellín el pasado 21 de abril. Querrán quizás encubrir al Centro Democrático. O peor, querrán que la esperanza que por ejemplo me nació a mí tras ese hecho no le nazca a usted. Y aunque ellos buscan que esto pase de agache, yo dejaré constancia. Y sé que en este camino seguiremos avanzando. Vamos a compartir esta información. Dentro de los bastantes comentarios que muy amablemente la comunidad del canal Cápsulas para la Memoria ha dejado y viene publicando constantemente en cada uno de los videos que publicamos, se ha solicitado, se ha pedido el señor Hernán Muriel, fundador, creador del canal Cofradía para el Cambio, periodista digital y comunicador social, estuviera en una charla conmigo. Y precisamente eso es lo que estamos realizando en este punto. Señor Hernán Muriel, tenga usted muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Mauricio, buenos días, hermano. Muchas gracias por la invitación y un saludo a las personas que nos están viendo. No, señor, haga cuenta usted que estamos como en la sala de su casa tomándonos un cafecito, hermano. Claro que sí. Bueno, me encantaría, no sé, Hernán, si puedas darnos una opinión precisamente sobre las noticias que observábamos al comienzo del video, sobre pues estas constantes mentiras que políticos de partidos tradicionales como son el Centro Democrático, Cambio Radical, la UBI, etcétera, vienen generando precisamente para dar en medio del panorama colombiano una sensación de que el gobierno del presidente Gustavo Petro está haciendo mal las cosas. En este caso, por ejemplo, como la senadora María Fernanda Cabal, con toda esta noticia de Generals y también lo que sucede con la EPS, la nueva propuesta del presidente Gustavo Petro en cuanto a las EPS. ¿Qué opina usted, Hernán, si es tan amable? A mi juicio, creo que es catastrófico lo que está ocurriendo con relación no solamente a los discursos incendiarios y cargados de desinformación de los políticos que se declaran en oposición al gobierno, sino sobre todo cómo los medios tradicionales de comunicación, dentro del tratamiento periodístico de la información que le dan a esos discursos incendiarios y desinformadores, caen dentro de un concepto que siempre me gusta desarrollar hablando alrededor de la manipulación de los medios, que es el terrorismo mediático, tal y como lo desarrollan autores como Carlos Facio en México. Lo que nosotros estamos viendo, apalancado precisamente por personajes como el que citaste, María Fernanda Cabal, y apalancados de la misma forma por medios tradicionales como Revista Semana, lo que hacen es crear unas estratagemas que se usan para que el poder político, a través de los medios masivos, combine información económica, política, psicológica, social, y lo que haga es crear una realidad ficticia. Si nosotros nos metiéramos en este momento al sitio web de Revista Semana e incluso al Twitter de Revista Semana, así como podemos hacerlo también en el Twitter de María Fernanda Cabal, en el Twitter de Daniel Briceño y en el Twitter de otros personajes que se dicen de oposición al gobierno, podemos ver, citando en este caso en específico a Revista Semana, que hay algunos tweets que comparten titulares como el siguiente: empresa sale de Colombia y empieza obligatoriamente su mercado en México. Todos los comentarios que hay producto de ese titular son en contra de Gustavo Petro, basados en odio, basados en fake news, pero cuando ingresamos al artículo, después de leer los 3 primeros párrafos de relleno que dan un contexto amplio de lo que ocurrió después del COVID-19 y de la emergencia económica a la que se vieron expuestas las empresas a causa de la pandemia, por allá en el 4º párrafo dicen: pero esto no fue lo que ocurrió con las empresas en Colombia, porque Diane and Jordi salió de Colombia, pero para abrir una nueva sede en México, debido a que está creciendo y está exportando. O sea, la empresa no salió de Colombia, sino que antes se amplió y está creciendo y está teniendo una función económica próspera. Lo que está funcionando aquí es un terrorismo mediático, Mauricio, en donde quieren crear a las personas una realidad ficticia, que quizás eso es hasta paradójico, pero es una realidad falsa dentro de la concepción de país que ellos tienen, para decir, es que las empresas las está acabando el comunista de Petro, cuando vemos que nada más en el primer trimestre de este año 2024 tuvimos la mayor inversión directa de los últimos 8 años. Entonces, eso es un terrorismo mediático tal cual lo desarrolla el teórico Carlos Facio en México,
es incluso hasta una guerra de cuarta generación, tal cual la desarrollan autores como Aram Aaronian en libros como El asesinato de la verdad, y nosotros como pueblo colombiano y personas como vos, Mauricio, que están utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación para generar conciencia y contrastar esa desinformación, tenemos precisamente esa responsabilidad de decir, hay que tener un levantamiento de conciencias dentro del pueblo colombiano, como quizás ocurrió por allá en el paro nacional, para que no seamos 100, 200, 1000, 2000, 10.000 personas las que asumamos la comunicación como una disputa política, sino que seamos millones los que venimos y decimos, esto es mentira y no lo creo, y tenemos que generar conciencia alrededor de eso. A raíz precisamente de esta mala información que los medios de comunicación tradicionales han venido generando, Cápsulas para la Memoria también aprovecha esta invitación y obviamente gracias, Hernán, por aceptarla, para denunciar, porque ¿qué es lo que sucede? Aquí en Colombia se ha incrustado, gracias a estos medios, dentro de los cerebros y las conciencias de muchos habitantes de este hermoso país, una idea que es que aquellas personas como tú, como diferentes canales, que se atreven a pelear por los derechos humanos, o no a pelear, a salir, a levantar su voz por los derechos humanos y por estar a favor de los menos favorecidos, valga redundancia, pues terminan siendo tildados de guerrilleros. Y en este momento, o comunistas o castrochavistas, esta frase que ya está mandada a recoger hace bastante tiempo, y precisamente esto es lo que te ha venido sucediendo. Hay un personaje en Facebook que se llama Vargas Bedoya, se hace llamar Vargas Bedoya, y ha tenido constantes amenazas de muerte para el señor Hernán Muriel. Y las amenazas provienen desde precisamente el mismo estallido, si no estoy mal, me corriges por favor, Hernán, del 2021, cuando tú muy fuertemente saliste a apoyar a los estudiantes y a la juventud mal llamada de primera línea en este momento, que salió a defender sus derechos constitucionales y también a defender en ocasiones, como vimos, su vida en manos en ese momento de la alcaldía de Claudia López y del gobierno de Iván Duque. Es solidaridad por parte del canal Cápsulas para la Memoria, también importantísimo que la gente comparta esta información, unirnos a la solidaridad, porque hemos visto lamentablemente cómo han comenzado a atacar a los medios de comunicación alternativos, y ya tuvimos una gran noticia ya en Cúcuta, en el departamento del Norte de Santander, precisamente con el señor Jaime Vázquez. Hernán, ¿puedes por favor ampliarnos esta información? Si tienes de pronto la posibilidad de dar nombres propios, bien, si no te comprometes, no hay ningún problema, pero sí, dinos qué es lo que ha venido sucediendo con esta serie de amenazas de muerte en tu contra, por favor. Claro que sí, Mauricio, muchas gracias por el mensaje de solidaridad y por expresarlo aquí en tu canal. Lo que estás mencionando del caso en específico de ese usuario de Facebook es un poquito más reciente, no tan atrás del paro, sino un poquito más reciente, y se remonta más o menos a lo que era la campaña presidencial y la disputa política que se estaba llevando a cabo de cuenta de la comunicación en las redes sociales. Pero él no es el único. La verdad es que desde hace muchísimo tiempo, y lastimosamente, de cierta forma uno tiene que naturalizar que la cotidianidad nuestra a la hora de intentar ejercer comunicación alternativa esté cargada de amenazas. Hay amenazas cuando va a haber una manifestación uribista o de oposición, como ocurrió nada más el 21 de abril, en donde realizamos cubrimiento y llegaron amenazas pre-marcha, durante la marcha y post la marcha. Es decir, mensajes que decían que si me veían me iban a dar algo que yo creo que se ha popularizado mucho en Antioquia, y que es quizás una deformación de la cultura narcotraficante que aquí hubo hace varios años con relación al cartel de Medellín y a la asunción de Pablo Escobar como un falso ídolo, que llaman disque paloterapia. Decían que si me veían en la marcha me iban a dar paloterapia, que mejor no me apareciera porque iba a sufrir las consecuencias. Después, durante la marcha, personas grabaron mi rostro, me decían que sabían yo quién era y que por dónde me movía, que ya sabía lo que me iba a pasar. Y después de la marcha, como ya lo he publicado en redes sociales como Twitter, siguen llegando amenazas que dicen que si me ven ya saben lo que me va a ocurrir y lo que me van a hacer.
Pero esto lastimosamente, como venía diciendo, ha sido una cotidianidad y nosotros como personas que ejercemos la comunicación alternativa, tristemente tenemos que naturalizarlo, porque si no, entonces el desasosiego no nos permitiría tener una vida tranquila. Y es que a mí me han llegado mensajes realmente terribles que dicen que a mi mamá le va a pasar algo. No hablo de manera explícita porque sabemos que eso puede incluso desmonetizar el video de Mauricio, no es la idea, pero dicen que a mi mamá le van a pasar cosas terribles por el mero hecho de haber criado un socialista. O dicen, es que Gustavo Petro ganó por su culpa y eso va a tener consecuencias. Nosotros somos un grupo que está acabando con la vida de los mamertos. Cosas así, lo hemos denunciado en muchas instancias, en muchos otros espacios lo he conversado, lo he llevado a la academia además, para tener una conversación alrededor de lo que significa este panorama con respecto a la seguridad del ejercicio de la comunicación. Cómo nosotros le decimos a un estudiante de comunicación social o de periodismo en una universidad que quiere salir y quiere ejercer comunicación de la forma en cómo se ejerce en Cofradía para el Cambio, pero él no tiene presente que al hacerlo obligatoriamente se está situando dentro de un panorama de desprotección gigantesco, porque la libertad de expresión toda la vida ha sido vilipendiada y silenciada con balas en este país. Nada más estaba leyendo un libro hace poquito de Alonso Salazar, en donde personas de este sector de Medellín, que es el nororiente, decían que ellas sobrevivían porque lo que veían sus ojos, su boca no era capaz de contarlo. Entonces, lastimosamente, la libertad de expresión, la libertad del ejercicio de prensa y la libertad, incluso del ejercicio de la libertad de conciencia, que también está ahí situado como en el artículo, si no estoy mal, 18 de la Constitución, nos ha costado a nosotros la vida, históricamente. ¿Cómo nosotros situamos eso? Es más, lo mencionabas, Mauricio, incluso por fuera de los micrófonos, durante el paro nacional, yo recibí información que incluso citó en la fiscalía que este es el momento en el que no ha avanzado y corporaciones han realizado investigación sobre cómo han avanzado las investigaciones y han determinado que no se ha hecho nada por parte de la fiscalía después de que nosotros pusimos el denuncio. Pero yo recibí información durante el paro nacional de que el entonces comandante del área metropolitana de la policía del Valle de Aburrá, Pablo Ferney Ruiz Garzón, hoy subsecretario de Seguridad de Federico Gutiérrez, dio la orden de que me asesinaran a mí. Eso ocurrió en medio de una manifestación social que se estaba llevando a cabo en la Comuna 3, en el barrio Manrique, por toda la avenida 45, en donde hubo personas que pudimos registrar y otros compañeros periodistas alternativos pudieron registrar, estaban disparando al lado del ESMAD, de civiles encapuchados, estaban disparando en contra de la manifestación. Ese día a un hombre lo hirieron con una bala aquí en la altura de a la altura de la costilla. Yo mismo cargué a ese hombre y junto con otro compañero lo llevamos en donde estaban los grupos de atención prehospitalaria, que de la 45 hacia arriba en el barrio Manrique tiene hasta una idiosincrasia arquitectónica muy laberíntica, y lo descargamos en atención prehospitalaria y nos dimos cuenta de que, parce, aquí están matando a la gente ya por cuestión de manifestarnos. Todo eso que estoy mencionando, todos esos casos que superficialmente introduje dentro de un conteo a propósito de lo que estabas mencionando, son precisamente los que constituyen un escenario y un panorama de desprotección inmenso para el ejercicio de la comunicación, ni siquiera únicamente alternativo, pero hay que entender que sobre todo para el ejercicio alternativo, mencionaste el caso de Jaime Vázquez, que a mí me parece desastroso y que debería tocarnos a todos, y decimos, las amenazas terminan por ser entonces una cotidianidad, la cual naturalizamos de una manera lamentable, pero casi que obligatoria, y que tenemos que entender, gran parte del blindaje de la protección de nuestras vidas yace sobre el apoyo que las personas nos dan y sobre la visibilización que tenemos para entender que si algún error cometieron las élites en este país, amangualadas con el paramilitarismo e incluso fuerzas militares corrompidas, fue asesinar a personajes como Jaime Garzón, solo por la visibilidad que él tenía. Entonces nosotros necesitamos tener visibilidad. Quienes ven, por ejemplo, cápsulas para la memoria, la invitación es compartamos esta información, repliquémosla.
pero también asumamos nosotros desde nuestra individualidad y si es posible, desde alguna colectividad de la que hagamos parte, el ejercicio de la comunicación alternativa. Y yo creo que si todos nos metemos y nos colaboramos y nos solidarizamos, pero sobre todo contribuimos a que haya un levantamiento popular de las conciencias de Colombia, vamos a blindar un poquito más nuestras vidas. Y en ese sentido es que seguimos trabajando y que yo me esperanzo para seguir trabajando también. Aunque la fiscalía cojea, llega, dice por ahí el adagio popular, ¿no? Y aquí en Colombia ha sido muy difícil que la justicia ande como debería ser. Pero esto no significa, Hernán, que no tengamos que recurrir a los canales que nos presta precisamente la justicia para la seguridad en este momento de la expresión a través de los canales alternativos. Tenemos que, como dice Hernán, y es así, compartir este video, esta información, la información también del canal de Hernán, de Cofradía para el Cambio, para que la gente se esté enterando y este apoyo, esta masa popular significa y es, reitero, un gran apoyo. Tenemos que hacer ver cómo la Unidad Nacional de Protección en esta serie de casos tiene que entrar a actuar. Esta información tiene que llegar a senadores como el señor Wilson Arias, como el señor Mondragón, como el mismo Ariel Ávila, que con diferencia de pensamientos quizás, pero se les ha visto que están constantemente denunciando y al mismo tiempo pidiéndole a la Fiscalía de la hoy doctora Luz Adriana Camargo que ejerza acción sobre estas amenazas que no pueden definitivamente continuar y que, por no haber tomado cartas sobre el asunto, pues encontramos en momentos tan trágicos precisamente como el que sucedió con Jaime Vázquez allá en Cúcuta. Un ejemplo, Jaime Vázquez, dentro de tantos videos, porque son miles de videos, dio los nombres de rabo a cabo del clan Villamizar, pero en este momento la Fiscalía General de la Nación solamente tiene capturado a una persona de nacionalidad venezolana que presuntamente, porque no aceptó cargos en la audiencia, vendría siendo el actor material. Y en Colombia estamos acostumbrados precisamente a eso, ¿no? Hay un video de el señor Alfredo Serrano en Canal 3 con Julián Martínez, donde acaba de decir que el actor intelectual, y lo afirman, el actor intelectual de la muerte del señor Carlos Castaño es el señor Álvaro Uribe Vélez. Estamos dentro de esa temática. Démonos cuenta cuánto tiempo puede llegar a transcurrir en Colombia para que una persona, actor intelectual, de magnicidios, de genocidios, llegue a ser delatada. En este punto es importante que la gente comparta el video para que la doctora Luz Adriana Camargo se entere que en este momento el señor Hernán Muriel está siendo víctima de amenazas de muerte. Hablando del estallido social, Hernán, solidaridad total, por favor, de mi parte, de parte del canal Cápsulas para la Memoria. Usted sabe, mi hermano, que aquí estamos para colaborarnos y para llevar esto y sacar esto avanti, como dicen por ahí. Pero hablando del estallido social, ¿cuál es la invitación ahorita para el 1 de mayo? ¿Qué es lo que tú propones dentro de tu canal? ¿Qué es lo que estás proponiendo, Hernán, por favor? Mauricio, yo creo que nosotros hace 3 años, exactamente, así como para ser un poquito poético, de pronto retórico, hace 3 años los lentes de nuestras cámaras nos pedían que dejáramos de grabar, porque las cosas que vimos aquí, y cuando hacemos un análisis en retrospectiva, las cosas que vivimos y a las que nos atrevimos a arriesgarnos, quedamos como, uy, parce, ¿nosotros qué estábamos haciendo? No éramos conscientes en medio del fragor popular y del calor del estallido social, no éramos conscientes en realidad de cómo estábamos dejando en bandeja de plata la vida de cada uno de las juventudes o de un pueblo joven que estaba despertando y que estaba por fin entendiendo lo que estaba pasando en el país. Y después de 3 años de lo que ocurrió en el paro nacional, que a mi juicio en realidad transformó el país y sobre todo transformó de manera estructural los esquemas de pensamiento generalizados que hay con relación principalmente a las cosmovisiones políticas,
después de 3 años de todo eso que ocurrió, nosotros tenemos que plantearnos qué nos falta por conseguir. Claro, hubo una transformación, sobre todo aquí adentro, inmaterial, y eso nos condujo a que por fin le dijéramos no a los clanes políticos tradicionales que toda la historia nos han gobernado y llegar a un gobierno alternativo por primera vez en la historia, al menos en la historia reciente. Pero ¿qué más nos falta a nosotros por conseguir? Tantas personas que fallecieron, alrededor de 80, según cuentan incluso los registros de las organizaciones internacionales que hicieron los estudios. Tantas personas que estuvieron en las cárceles y que a día de hoy todavía están tras las rejas gracias a un enfrentamiento sistemático desde el Estado mismo en contra del pueblo, que fue como una guerra impuesta, y que se utilizaron los órganos del Estado que se supone que deben garantizarnos a nosotros la dignidad y garantizarnos nuestros derechos más básicos, y al contrario se fueron en contra de nuestra dignidad y nuestros derechos. ¿Cómo es que la fiscalía, a cargo del fiscal Barbosa, empezaba a atacar sistemáticamente con falsos positivos judiciales a juventudes que, como dije y reitero, todavía están tras las rejas hoy? Todas esas consecuencias de personas afectadas en su derecho de la privación de la libertad, pues que les privaron la libertad, en su derecho de la libertad de expresión, de la libertad de locomoción, en su derecho de la vida, que les arrebataron la vida, fallecieron ¿con qué fin? Para que nosotros 3 años después estemos encerrados en nuestras casas, para que nosotros 3 años después nos bajemos de la bicicleta en medio de la transformación que está intentando lograr un gobierno en contra de todas las hegemonías políticas que quieren seguir teniendo el poder en sus bolsillos. Vos mencionaste ahorita al inicio, Mauricio, lo que ocurre con las EPS. Parce, en el 2020 la Contraloría nos está diciendo que hay un desfalco de 9 billones de pesos. En el 2023 Carolina Corcho nos dice que la revisoría fiscal nos habla de al menos unos 9.8 billones de pesos que no se saben dónde están. Y nosotros vamos a estar aquí quietos viendo cómo senadores hunden la reforma a la salud después de todo lo que ocurrió hace 3 años, en donde se perdieron vidas y en donde hay personas todavía tras las rejas en busca de, por ejemplo, transformar los sistemas que hacen funcionar nuestro estado como el de salud. Nosotros no nos podemos quedar encerrados con este panorama, Mauricio. Y es entonces cuando hay que decirle a las personas, asumamos la disputa política entendiendo e interpretando por fin a 24 años del siglo XXI, porque antes de esto no habíamos tenido oportunidad de hacerlo. Entendamos e interpretemos por fin en el 2024 nuestro rol político de ser meramente ciudadanos, o de ser meramente campesinos, o de ser meramente trabajadores, o de ser meramente jóvenes, o de ser estudiantes, o de ser profesores, de ser seres humanos colombianos. Asumamos e interpretemos nuestro rol político para entender que trabajarlo no es quedarse encerrado y criticar y solamente estar en redes, sino y cada 4 años salir a votar. No, eso no es la política y eso no es asumir el rol político de ser ciudadanos campesinos, de ser seres humanos colombianos. Hay que entender que la política va más allá de ir a votar cada 4 años. Y tiene una base esencial, el esqueleto, la estructura, la columna, que es la movilización social. La movilización es linda y es hermosa no solamente por su gran cantidad de variedad y estéticas tan diversas como lo es diverso el ser humano, sino porque es en cuerpo. Claro, vamos a marchar, pero también en mente. Vamos a aprender, vamos a opinar, vamos a ser críticos, vamos a hacer veeduría, vamos a interpelar a los poderes oscuros de este país que no quieren que Colombia se transforme porque les beneficia que el país se quede como está. Ese es el llamado a las personas. Asumamos nuestro rol político de ser seres humanos colombianos y salgamos a la calle y movámonos en cuerpo, hijo de madre, que gracias a Dios tenemos un cuerpo que podemos utilizar para intentar defender nuestra patria, pero también movilicémonos aquí adentro para saber que el primer espacio que tenemos que democratizar son esos centímetros cúbicos que hay aquí adentro de nuestras cabezas que llamamos cerebro y que no le podemos entregar en bandeja de plata a los medios tradicionales de comunicación como Revista Semana
o a politiqueros como María Fernanda Cabal, que recién acabaste de mencionar, Mauricio, todo el tiempo están intentando agarrárnoslo y llenarlo de basura y de desinformación. Vamos a movilizarnos en cuerpo y en mente, que para eso es que estamos aquí como seres humanos colombianos. Quiero recalcar algo que dijiste muy importante. Hace 3 años estábamos peleando fuertemente, y aquí sí podemos utilizar este término de peleando fuertemente, para que no avanzara precisamente lo que hoy muchos quieren que vuelva a que suceda. Es decir, un país con una amnesia absurda, un país que no les bastó la muerte de bastantes estudiantes, este acceso carnal violento a bastantes mujeres estudiantes, desapariciones, porque hubo desapariciones, e incluso tenemos que recordar en este punto, y que me llega a la memoria, el papel que también ejerció presuntamente Almacenes Éxito en Cali, prestándose para que bastantes estudiantes fueran torturados dentro de las instalaciones e incluso asesinados. Y aún así, en este punto, hay cualquier cantidad, porque ayer escribía precisamente una columna, Hernán, donde ha nacido una nueva clase social en Colombia, que es una nueva clase social de estratos 1, 2 y 3. Ellos no se reúnen en el country, no se reúnen en los mejores clubes de Colombia, sino se reúnen en la tienda de la esquina, que está llena de avisos de Postobón que sí pertenecen precisamente a estas clases de estratos 5 y 6. Y esta gente que sale a marchar, esta nueva clase social, que solamente tienen 3 cosas importantes en el cerebro, y ojo, no todos, pero sí aquellos que están apoyando a sus verdugos, y es fuera Petro, fuera Petro, fuera Petro, y otra es vamos para Venezuela, y él es castrochavista. Debido todo esto a la mala información, también desde parte de Cápsulas para la Memoria, la invitación a la gente, por favor, de que se ponga la camiseta de Colombia, de que se ponga la camisa blanca, de que, pues, como decía Hernán, se ponga la conciencia, una conciencia que esté llena de dignidad, y salga este 1 de mayo. Pero ¿a qué vamos a salir? A demostrarle precisamente a toda esta parte hegemónica de la ultraderecha en este país que no tenemos más ganas de ellos, que nos acordamos perfectamente de lo que hicieron hace 3 años y de que lo que han venido haciendo durante más de 200 años, y la sangre que han dejado como manto sobre este triste país, se puede decir en este momento. Voy a hacer un pequeño paréntesis para la gente que muy gentilmente acompaña el canal Cápsulas para la Memoria. Ustedes saben que es un canal totalmente independiente. Debo hacerlo. Me toca impulsar este canal para poder seguir con ustedes. Hay una campaña en la plataforma de Nequi al número 315-644-0336. Si ustedes quieren que Cápsulas para la Memoria siga adelante, la idea es que hagan un aporte de 1.000 pesitos, de 1.000 en 1.000. Conseguimos que, por ejemplo, estos momentos tan bacanos como con Hernán Muriel sigan sucediendo y la gente colombiana la siga viendo. Volvamos al tema. Hernán, ¿cuál es la última? Y digamos que por redondear y de pronto no quitarte un poquito más de tiempo, porque sé que tienes tus cosas, ¿cuál es la última denuncia de Pico Gutiérrez desde tu canal que puedas brindarle a la gente que en este momento nos está observando, Hernán, por favor? Mauricio, antes de dar esa opinión, me gustaría invitar a la gente a que apoyen iniciativas como esta en realidad, y a que las proliferen también. Es necesario que nosotros como colombianos podamos asumir la contrastación de la desinformación desde canales como estos. Me alegra mucho que lo estés haciendo, y ojalá muchísimas personas más se aventuraran a también crear un canal y empezar a expresar su opinión, a estudiar los temas de país y conversar con otras personas alrededor de eso. Bacanísimo. Y sabes también que contás entonces en ese orden de ideas con mi apoyo. Bueno, yo creo que con Federico Gutiérrez han habido muchos casos cuestionables, e incluso nosotros tenemos algunos trapos en donde hemos realizado actos políticos intentando hacer alusión a las denuncias que hemos realizado y a los estudios también que hemos realizado sobre los papeles que han cumplido muchos funcionarios de él dentro de Medellín y él mismo dentro de Medellín. Pero pues yo creo que todo el país se ha enterado de lo que ha ocurrido recientemente en el Hotel Gotham,
de lo que está pasando con nuestros niños, niñas y adolescentes, y que no podemos obviar tampoco que de cierta forma eso es una herencia que quedó de la alcaldía Daniel Quintero por un tratamiento también poco efectivo sobre lo que eran estas problemáticas. Pero a mí me gustaría mencionar algo en específico. Y es que si nosotros vamos a ver el presupuesto general de una ciudad como Medellín, podemos ver que es de 8.7 billones de pesos para el 2024. Eso es mucha plata, es un buen dinero. Si vamos a ver el presupuesto que tienen ciudades como Bucaramanga, que también hacen parte de las capitales más importantes del país y que aportan al PIB, tiene unos 5 billones de pesos. Por ahí va la cifra también con Barranquilla, con Cali. Es más, ciudades de Boyacá pueden tener 1.5 billones y así por el estilo. ¿Qué pasa? ¿Cuánto presupuesto tiene destinado Empresas Públicas de Medellín para el 2024? 28.8 billones de pesos. Nosotros podemos sumar el presupuesto de Cali, de Bucaramanga, de Barranquilla, de Medellín, y nos queda faltando plata para saber cuál es el presupuesto real, fáctico de EPM para un año. Lo supera a todas las ciudades del país prácticamente. Medellín como alcaldía y Antioquia en el departamento como gobernación no importarían un carajo, Mauricio, si no estuviera EPM. Ese es el verdadero fortín. Ahí es donde está la plata. Ahí es donde está la administración que en realidad hace pelear a las hegemonías antioqueñas por llegar a un cargo público como lo es la alcaldía y la gobernación. El manejo y la administración de los recursos de EPM, que tiene casi 30 billones de pesos solo para el 2024. ¿Qué me preocupa a mí? Que dentro de la junta directiva, y a quien incluso Federico Gutiérrez ha nombrado gerente de EPM en este momento, hay personas cuestionables que a mí me generan preocupación, que quizás eso sí fue un avance que ocurrió con Daniel Quintero. Cómo EPM dejó de estar al servicio de las mismas hegemonías de siempre y empezó a democratizarse en un poquito en torno a su funcionamiento garantista y no en torno al enriquecimiento de las personas que pueden beneficiarse de él de manera individual. Y entonces Federico Gutiérrez nombra a un gerente que, por ejemplo, hace poco tiempo fue imputado por una investigación que estaba realizando la Contraloría, en donde dicen que al menos unos 4 billones de pesos se extraviaron, porque hubo sobrecostos, porque hubo irregularidades en el manejo de Hidroituango. Ese señor fue también gerente del proyecto de la hidroeléctrica que se está desarrollando en Ituango en este momento. Y era uno de los responsables, según la revisión que hizo la Contraloría de los recursos, de esa pérdida por un mal tratamiento, por irregularidades, por sobrecostos, por cosas que obviamente todavía se llevan a cabo desde la presunción, pero que nos hacen a nosotros decir, tenemos casi 30 billones de pesos en una entidad, Mauricio. ¿Vos nombrarías como gerente de esa entidad a una persona que en el pasado fue imputada y estuvo salpicada por un proceso de una pérdida de al menos 4 billones de pesos por mal manejo y administración desde la presunción, incluso con irregularidades dentro de esa corporación? Yo no lo nombraría, porque pues imagínate cómo van a quedar. No, y aquí quiero sumar algo, ¿no? Ojo, porque es que en Colombia también, como somos tan analfabetos políticos, se está en este momento llevando a cabo la selección del contralor y están peleando allá en el Senado para que este señor no vuelva a ser contralor. ¿Por qué? Porque precisamente también salpicado de actos de corrupción en el gobierno Iván Duque, y lo importante que es el contralor, porque es que el contralor es la persona que está controlando precisamente el billete público que se mueve en este país, ¿no? Ahora, para cuando la gente, digamos que en el caso tuyo, Hernán, habla de billones, como para que la gente se haga una idea, porque es que los números no caben en la cabezota, es como si nosotros tomáramos 1 millón de pesos e hiciéramos 1 millón de montones, eso es 1 billón. Y tú estás hablando de 40 billones, para que la gente más o menos... Casi 30 billones, es verdad. 30, discúlpame, para que la gente magnifique.
se dé cuenta de lo que realmente es 1 billón de pesos. Con 1 billón de pesos se pueden construir cualquier cantidad de universidades aquí en Colombia. Y esta gente fácilmente, como por citar las EPS, 9 y creo que iba en 12.3 billones de pesos, un informe que escuché por ahí. Imagínense usted. Pues Hernán, desde Cápsulas para la Memoria, toda mi solidaridad, estaré informando, estaremos sin lugar a dudas comunicándonos a ver cómo hacemos que la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General de la Nación, Luz Adriana Camargo, se entere precisamente de estas amenazas en contra de tu ser, en contra de tu persona, en contra de tu vida, ¿no? Y que recordemos que lo más importante en la vida es la vida, ¿ok? Es la vida misma. Entonces, desde aquí nuestra inmensa solidaridad por parte del canal Cápsulas para la Memoria. Por favor, regálanos 2 cositas. Tus redes sociales para que la gente se suscriba, por favor, a tus redes sociales. Sigan a Hernán Muriel, por favor. Contribuyan con ese aporte que es seguirlo, que es compartir su información, que Colombia a través de los medios alternativos va poco a poco asomando las narizotas a un nuevo despertar. Y lo segundo, Hernán, regálanos tu último saludo, discúlpame, para la gente que nos está observando, por favor. Claro, Mauricio, muchas gracias. Bueno, en redes sociales del medio alternativo de comunicación es Cofradía para el Cambio. Estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, estamos incluso en Kuwait, en Twitter, Cofradía para el Cambio. Pueden buscarlo y pues en realidad, como dice Mauricio, es un gran apoyo, es el verdadero gran apoyo que podemos recibir de las personas, el respaldo. Y también pueden seguirme a mí en Twitter personal, en donde estoy haciendo constantemente denuncias y formo debate y discusión, y también incluso soy más activo en mi red personal que en el medio alternativo. En Twitter es @Hernán_Muriel y finalmente la letra P. Hernán_Muriel P. Bueno, Mauricio, muchas gracias por tu invitación. Me alegro mucho de que las personas como tu persona se estén empoderando de la comunicación para asumir la disputa política. Porque en Colombia hay una derrota de la disputa ideológica, antes que política. Hay una derrota de la disputa ideológica. De disputa ideológica yo no quiero referirme a ningún ismo. Yo no estoy hablando ni de petrismo, ni de fiquismo, ni de uribismo, ni de fascismo, ni de comunismo. Estoy hablando y refiriéndome al concepto de ideología como el pensamiento y las estructuras de pensamiento que generalizan formas de ver el mundo en una sociedad determinada. Las formas generalizadas de pensamiento que subyacen aquí en Colombia, que casi siempre son soterradas y que habitan el inconsciente y que a veces ni siquiera sabemos que las tenemos, nos han llevado tristemente a naturalizar las problemáticas más bárbaras que día a día seguimos sufriendo. Y no nos damos cuenta de eso, porque como acabo de decir, es de manera inconsciente. Nos han introducido como si fuera con una jeringa en la cabeza lo que está bien y lo que está mal. Y entonces, cuando asesinan a un líder social, todavía escuchamos personas decir, no, es que ese segura tenía sus culebras, o si lo mataron es porque no estaba en misa, o quién sabe por qué lo mataron, algo debía. O si tienen un acceso carnal violento sobre alguna mujer, dicen, y es que ella cómo estaba vestida, y es que a esas horas que hace una mujer en la calle, o si resulta que acontece que pasa alguna catástrofe política en algún lugar, siempre hay un pero, siempre hay un sin embargo, siempre hay una justificación. Es una de las formas que utilizo y que se ven expresas solamente desde el lenguaje para ejemplificar lo que estoy diciendo de la derrota de la disputa ideológica. Hemos perdido e históricamente hemos pensado como ellos quieren que nosotros pensemos. En este momento histórico de nuestro país le estamos poniendo un alto a eso y estamos diciendo, parce, no, tenemos que por fin hacer ejercicio de nuestro derecho fundamental de tener una conciencia libre y de pensar como en realidad creamos de manera individual que está bien actuar, de pensar que está bien votar, de pensar que está bien opinar, dejar de
caer dentro de esa espiral del silencio, teoría que desarrollaba Eliezer Noel Newman hace tantos años en Alemania y que nos cabe aquí de pe a pa en Colombia, salirnos de ahí y decir, no estoy de acuerdo con esto que está pasando y tengo derecho a expresarme. Entonces, tomémonos, el mensaje final es, tomémonos la comunicación como se hace aquí en Cápsulas para la Memoria y como se hace en Cofradía para el Cambio, para asumir esa disputa ideológica que hemos perdido y para empezar a aportar en la construcción de una nueva opinión pública y una nueva estructura de pensamiento, teniendo en cuenta que yo sí creo que el origen de todo tipo de cambio yace en la conciencia. Y a eso es a lo que le atinamos, a la generación de conciencia. Yo creo que en esa vía estamos avanzando y yo sé que el pueblo colombiano lo seguirá haciendo. Dentro de ese cambio de conciencia, Hernán, y la espiral de la que tú hablabas, esto es una ingeniería, estos señores lo miden milimétricamente y durante siglos nos lo han metido por la vena, ¿no? Y hay gente que en este momento, lo que tú dices, por estar pensando si está pensando bien o está pensando mal, piensa peor, ¿no? Entonces, es tener criterio, el criterio partir desde una sola cosa y es la vida, ¿sí? El ejercicio mismo de la vida, este respeto por la vida y también el respeto por esta casita, ¿cierto? Por esta navecita que, según teorías, viaja kilómetros impresionantes por el universo, nos habita y es la Pachamama conocida en el sur América y ese planeta Tierra. El respeto tanto por el planeta Tierra como por la vida debe generar un criterio y una forma de pensar única. Hernán, mi hermano, encantadísimo, muchísimas gracias, gracias para la gente que nos acompañó en este video, fue grato realmente, también aprendí bastante contigo, Hernán, muchísimas gracias, esa es la idea. Este era el video, espero por favor la gran ayuda de ustedes, manito arriba, compártanlo en sus redes sociales para que esta información llegue a muchísima gente. Yo, Mauricio González, desde aquí les dejo un inmenso abrazo y no olviden que antes de la muerte existe vida y es hoy. Y como dijo el maestro Joan Manuel Serrat, mañana solamente es un adverbio de tiempo. Hernán, muchísimas gracias. Chao, chao. Chao a todo el mundo. Muchísimas gracias. Con inteligencia natural.